Me llamo Emily Carter y tengo 33 años. Y ahorita, un juez federal está parado al final de la mesa del comedor de mi mamá, con una copa de champaña en la mano, haciendo un brindis que se suponía era por el compromiso de mi hermano. Pero terminó siendo como un interrogatorio hacia mí. Acaba de detenerse justo enfrente de mi silla, y todas las conversaciones en el cuarto se apagaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Hace un minuto hablaba de la familia, de la honestidad, y de cómo la confianza es la base de todo. Mi mamá estaba radiante. Mi hermano sonreía de oreja a oreja. Su prometida lo miraba como si fuera lo mejor del mundo. Ahora, el juez me mira hacia abajo y dice, con esa voz tranquila de tribunal que se escucha hasta la cocina: tengo que decir que me sorprende verte aquí. No aparta la mirada. Sus ojos siguen fijos en los míos. Y luego hace la pregunta que parte la historia de mi familia en dos. ¿Tú quién eres para ellos, exactamente? El cuarto se congela. Los tenedores se quedan a medio camino. Hasta el aire parece contener la respiración. Mi mamá suelta una risa nerviosa, delgadita, y trata de meterse rápido diciendo algo bonito, como que soy su hija, que hago un trabajo sencillo en una oficina en la ciudad. Pero el juez ni la voltea a ver. Sigue mirándome a mí, como si ya supiera la respuesta y solo quisiera ver si voy a mentir. Y bajo esa mirada, mi mente se va directo a la 1:30 de la madrugada, cuando mi celular se encendió en la mesita de noche y mi papá dijo: mañana puedes venir a la cena con los futuros suegros de tu hermano, pero quédate callada. Y la voz de mi mamá se escuchó atrás, dura. Su papá es juez federal. No nos vayas a hacer quedar mal como siempre. Yo respondí: está bien. Pensé que podía aguantarme una noche más. Y ahora, el mismo hombre al que tanto querían impresionar está esperando mi respuesta. Y sé que lo que diga en este momento va a hacer una de dos cosas: mantener su casa de mentiras en pie, o quemarla por completo. Pero antes de contarte qué respondí. ¿Y qué pasó después de que me fui de ahí? Dime. ¿Qué hora es donde estás? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Me da curiosidad saber hasta dónde va a llegar esta historia. Para entender cómo terminé siendo la hija que mis propios padres tenían miedo de reconocer frente a un juez, tienes que entender la prueba de la repisa. Así la empecé a llamar en mi cabeza cuando tenía 7 años, parada en la sala de nuestra casa en Maple Grove, Indiana, mirando la repisa arriba de la chimenea. Había 6 fotos enmarcadas. 5 eran de mi hermano menor, en diferentes edades y con distintos uniformes. De béisbol infantil, fútbol, la obra de Navidad de la iglesia, una fiesta de cumpleaños con la cara llena de pastel. Y una mía. Una foto escolar rígida, donde mis dientes de enfrente se veían demasiado grandes para mi cara. Mi foto estaba escondida detrás de un ángel de cerámica y una planta falsa. Tenías que inclinarte hacia un lado y estirar el cuello, solo para poder ver mis ojos. Ese día, jalé una silla del comedor, me subí y saqué mi foto de detrás de las hojas. La puse justo en medio, entre 2 fotos de mi hermano. Luego me bajé y me quedé esperando. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, la silla ya estaba en su lugar, y mi foto otra vez escondida detrás de la planta. Esa fue la primera prueba de la repisa. Después de eso, dejé de mover la foto, y empecé a moverme yo. Cada vez que mi mamá me borraba, yo subía a la apuesta. Cuando mi hermano entró al equipo estrella, pensé, si saco puras A, tal vez mi foto salga de detrás de la planta. Cuando él metió la jugada que ganó el partido, decidí, si soy la mejor de la generación, a lo mejor mi mamá presume de mí, con alguien, con quien sea. Pero no pasó. Me gradué en segundo lugar de la clase, y mi mamá ni fue a la ceremonia. Prefirió quedarse sentada en unas gradas de metal viendo a mi hermano calentar banca en un partido regional. Luego me habló y dijo que casi lo metían a jugar, como si eso fuera la gran noticia. Conseguí una beca completa para Northwestern, metí todo en mi Civic viejo y me manejé 3 horas hasta Chicago, con el abrazo incómodo de mi papá todavía en los hombros. Y las últimas palabras de mi mamá sonando en mi cabeza. No se te vaya a subir. En la universidad, me enamoré de las palabras, de los documentos, y de esa adrenalina que sientes cuando descubres algo que la gente con poder quería mantener oculto.
Me volví la chica que se quedaba en la redacción estudiantil hasta las 3 de la mañana, siguiendo pistas de historias que nadie creía importantes, hasta que explotaban en la portada. Después de graduarme, me abrí paso como pude hasta conseguir un trabajo básico en un periódico de Chicago, El Herald. Al principio, solo traía café y verificaba datos para otros reporteros, hasta que por fin alguien me dejó trabajar en mi propia historia. Era sobre un casero que dejaba a familias vivir con moho y ratas. Esa nota terminó en inspecciones, multas, y un "lo hiciste bien" medio forzado de mi editor. Esa noche llamé a mi mamá, emocionada, queriendo contarle todo. Me interrumpió antes de que terminara la primera frase y me preguntó si ya había escuchado cuántos puntos metió mi hermano en su liga. Aún así, seguí intentando la prueba de la repisa, pero desde lejos. Cada ascenso, cada premio, cada aumento de sueldo. Pensaba, tal vez ahora sí me va a ver. Tal vez ahora sí va a poner mi foto donde la gente la pueda encontrar. Pero no. A los vecinos les decía que yo había dejado la escuela porque la ciudad era mala influencia, y que trabajaba en una oficinita para sobrevivir. Nunca decía cuál oficina, así lo dejaba lo suficientemente vago para acomodar la historia como le convenía. Lo sé porque un día de Acción de Gracias, yo estaba en la cocina sirviendo café, cuando la vecina de enfrente le preguntó a mi mamá si yo seguía batallando con eso de la depresión. A mí nunca me diagnosticaron nada. Mi mamá solo levantó la mirada, con cara de tragedia, y dijo: ella es muy reservada. De eso no hablamos. Me quedé tallando la misma mancha de café por 3 minutos completos, solo para no entrar y gritar. En lugar de eso, seguí regresando en días festivos, seguí llamando cada domingo, seguí mandando tarjetas de cumpleaños con notitas que mi mamá nunca mencionaba. Yo era la hija que seguía haciendo la prueba de la repisa con toda su vida, esperando que algún día llegara a casa y viera mi foto al frente, bien visible, esperando que el amor, algún día, pesara más que la historia que mi mamá prefería contar. Déjame contarte de mi hermano, y de la historia que mi mamá construyó alrededor de él, como si fuera una vitrina de vidrio. Mi hermano, Brian, es 4 años menor que yo. Tiene una sonrisa grande, se ríe fácil, es de esos que en 5 minutos la gente ya dice: qué buen tipo. Vende carros usados en un lote grande junto a la autopista, cerca de Indianápolis. Y no tiene nada de malo. Es trabajo honesto. Pero en boca de mi mamá, se convierte en otra cosa. Si le escuchas a ella, él es un director regional de ventas en una empresa automotriz importante, a punto de subir a un puesto corporativo. A las señoras de la iglesia les dice que maneja a decenas de personas y que lo mandan a conferencias. Mi favorita fue cuando le dijo a su club de lectura que había cerrado un contrato millonario de flotillas con el gobierno. Yo me enteré porque una de esas mujeres me escribió por redes sociales para decirme lo orgullosa que debía estar de mi hermanito. Mientras tanto, Brian sigue viviendo a 15 minutos de la casa donde crecimos, tiene un supervisor que le arma sus horarios, y me manda mensajes preguntando si conozco a alguien que quiera una minivan en buen estado. La primera vez que escuché a mi mamá exagerar su trabajo enfrente de mí, me reí, pensé que era broma. Mamá, ese no es su trabajo. Es vendedor. Me lanzó una mirada y dijo: así suena mejor. ¿Por qué siempre tienes que ser tan negativa? Poco a poco entendí que para ella no importaba lo que era verdad, sino lo que sonaba bien. Y nada de mi vida encajaba con la imagen que ella quería mostrar. No tengo esposo ni hijos. Vivo en un departamento pequeño en la ciudad, con un ficus que se está muriendo y una pila de libretas de reportera en la cocina. Mi trabajo como periodista de investigación significa largas horas, audiencias públicas, y meterme en secretos que la gente decente prefiere ignorar. No hay forma de acomodar eso para que parezca la vida perfecta de una mamá de pueblo. Así que inventó otra cosa. Se hizo una cuenta de Instagram que bien podría llamarse Mamá del Hijo Perfecto. Foto tras foto de Ryan con traje en eventos del concesionario. Ryan sosteniendo placas por premios de ventas. Ryan asando hamburguesas en el patio mientras ella escribía captions sobre lo mucho que trabajaba por su equipo. Una noche me puse a ver más de 2 años de publicaciones, sentada sola en mi sillón, justo después de entregar un reportaje sobre corrupción en el Departamento de Vivienda de la ciudad. Acababa de enterarme de que mi reportaje estaba nominado a un premio nacional.
Mi nombre no aparecía ni una sola vez en la página de mi mamá. Ni siquiera de fondo en una foto de Navidad. Solo se veía mi codo cortado por ahí, de vez en cuando. Por impulso, le di me gusta a una publicación y comenté: me encanta verlo feliz. En menos de una hora, borró el comentario. Solo lo sé porque regresé a revisar, en un momento de esos donde te sientes mal contigo misma, y ya no estaba. Fue como si hubiera intentado meterme en la foto, y ella me hubiera empujado suavemente hacia afuera otra vez. El año pasado, el periódico me dio luz verde para investigar una serie de casos de policías que dispararon en una ciudad cercana. Pasé 8 meses metida en videos de cámaras corporales, transcripciones de juicios y solicitudes de información. Fui todos los días a un juicio civil donde la familia de un adolescente demandó al departamento. El juez federal de ese caso era el mismo hombre que después estaría parado en el comedor de mi mamá. En ese entonces, solo era una figura seria con toga negra al frente de la sala. Pero sí se fijó en mí. Me veía tomar notas, me veía esperar en los pasillos a los abogados y a las familias. Después del veredicto, habló en un panel sobre justicia penal, y mi editor me mandó a cubrirlo. Cuando el lugar ya estaba casi vacío, se detuvo frente a mí antes de salir y dijo: señorita Carter, su trabajo ha sido de los reportajes más completos que he visto sobre este tema. Se necesita valor para poner a un sistema así bajo la luz. Luego me dio la mano, y se fue. Yo me quedé ahí, agarrando mi libreta como si fuera un salvavidas, con ganas de llamar a mi mamá y decirle que un juez federal acababa de elogiar mi trabajo. Pero no lo hice. La última vez que intenté contarle sobre una historia importante, me dijo: ay, hija, nadie quiere escuchar esas cosas tan deprimentes. Oye, ¿ya te conté que a Ryan tal vez le den un carro de la empresa? Así que guardé ese momento, en el mismo lugar silencioso donde guardo todos mis logros que ella no quiere ver. Nunca imaginé que ese juez y mi familia se iban a cruzar, en una misma mesa. La llamada llegó un martes en la noche, bueno, técnicamente miércoles en la madrugada, porque mi celular se prendió a la 1:30 y por un segundo pensé que alguien había muerto. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Contesté como pude y vi el nombre de mi papá. Él casi nunca llama, ni de día, así que a esa hora se sentía como una emergencia. Papá. ¿Qué pasó? ¿Todos están bien? Me senté de golpe en la cama, con el corazón latiendo rapidísimo. Su voz sonó baja, cuidadosa, como si estuviera leyendo algo y no quisiera equivocarse. Emily, tu hermano y su prometida van a invitar a sus papás a cenar el viernes. Tu mamá dice que puedes venir. Puedes. No deberías. No queremos que estés aquí. Solté el aire despacio, tratando de calmarme. Está bien, sí. Puedo manejar hasta allá después del trabajo. Y entonces, en el fondo del teléfono escuché la voz de mi mamá, dura, incluso a través del altavoz. ¿Ya se lo dijiste? Ya. Mi papá aclaró la garganta. Tu mamá quiere que entiendas unas cosas. El papá de la novia de tu hermano es juez federal. Es una noche importante para Ryan. Queremos dar buena impresión. La voz de mi mamá entró directo, sin filtro. Emily, puedes venir, pero tienes que quedarte callada con lo de tu trabajo. ¿Me entiendes? Me quedé viendo el techo oscuro de mi cuarto, como si me fuera a dar paciencia. ¿Por qué? Porque esta cena es de tu hermano, no tuya. Tú tienes eso de reportera y tus historias molestan a la gente. No quiero nada de eso en mi mesa. Solo diles que trabajas en una oficina en Chicago. No te metas en detalles. Tú sabes cómo eres. Yo sabía exactamente cómo era yo para ella, la hija que armaba problemas cada vez que no se podía convertir mi vida en una historia bonita sobre mi hermano. Incluso a los 6 años era igual, si hablaba mucho de un libro que me gustaba, ya era hacer un escándalo. Apreté la mandíbula tanto que me dolieron los dientes. Mamá, mi trabajo no es un escándalo. Es mi carrera. Es lo que hago. Se burló, como si le hubiera contado un chiste malo. Siempre tienes que complicarlo todo. No nos vayas a hacer quedar mal frente a gente importante. ¿Crees que quieren escuchar historias de crimen de la ciudad?
Ahí estaba. Clarito. No era que le diera pena decirlo con orgullo. Era que le daba pena, y quería esconderlo. Pude discutir. Pude decirle que una persona importante ya me había agradecido personalmente mi trabajo. Pude decirle que tengo 33 años y no voy a mentir sobre lo que hago. Pero en lugar de eso, me quedé en silencio en la oscuridad, con los deadlines de la mañana dando vueltas en mi cabeza, y me escuché decir: Está bien. Mi papá soltó un suspiro como de alivio. Nos vemos el viernes, hija. Como si acabara de evitar una tragedia. Cuando la llamada terminó, me recosté y me quedé viendo la grieta del techo. La prueba de la repisa me había seguido hasta Chicago, y yo todavía la estaba perdiendo. El viernes salí del periódico un poco antes. Cambié mis jeans y mi gafete de prensa por jeans oscuros, una blusa azul marino y el saco que usé la noche que recibí ese premio nacional por la serie de los disparos policíacos. No lo planeé. Lo tomé por costumbre. Pero cuando me lo puse, entendí por qué se sentía bien. Era mi armadura. Un recordatorio silencioso de que, diga lo que diga mi mamá en esa casa, yo sé quién soy. El camino de la ciudad a Maple Grove es de casi 3 horas y el tráfico se porta bien. Campos de maíz, anuncios, gasolineras, y carreteras largas como hilo. Normalmente lo lleno con podcast y café. Ese día, manejé en silencio, repitiendo en mi cabeza años de pequeñas correcciones y mentiras completas. A veces pienso en todas las veces pequeñas, esas que casi no duelen en el momento, pero juntas pesan. La vez que una vecina me dijo qué pena que tu carrera no haya funcionado justo cuando acababa de ascender. La vez que una tía me apretó el brazo en Thanksgiving y me susurró: Tu mamá dice que todavía le estás pasando mal, pero estamos rezando por ti. Como si mi independencia y mi trabajo fueran una enfermedad que algún día se iba a curar, si regresaba a casa y trabajaba en un banco como la gente normal. A mitad del camino, me detuve en una gasolinera. Mientras llenaban el tanque, me quedé viendo el reflejo del vidrio. Pómulos de mi papá. Ojos grises de mi mamá. El saco sobre mis hombros como si fuera un secreto que no encajaba ahí. Intenté imaginarme entrando a esa casa y diciendo: No. No voy a hacer esto. Entonces escuché la risa de mi hermano, esa risa de tantas tardes cuando él era niño y yo le leía mientras él coloreaba sentado en el piso. Y pensé: una cena tranquila. Solo eso tiene que ser. Puedo aguantarme una noche, para que todo sea más fácil para él. Lo que todavía no entendía, era que no iba a ser un secreto por mucho tiempo. Llegué a la casa de mis papás una hora antes de que llegaran los demás. La casa estaba igual que siempre desde que yo era adolescente. Las mismas persianas, los mismos campanillas de viento, la misma corona en la puerta que mi mamá cambiaba cada temporada como si fuera un escenario. Ella abrió antes de que tocara. Cabello perfectamente arreglado, labial impecable, y los ojos ya escaneándome de arriba a abajo, viendo si encajaba con la historia que quería contar. Llegaste temprano, dijo. No hubo saludo. Ni abrazo. Pasa. Tenemos que repasar unas cosas. Entró a la casa como directora acomodando una escena. Señalaba sillas, vasos, platos. Ella se va a sentar aquí. Sus papás allá. Tu hermano en la cabecera. Yo aquí. Y tú aquí. Me señaló una esquina lejana de la mesa larga. Ahí estaba mi nombre en una tarjetita, bien al fondo, lejos del centro. Casi me río, porque claro, hasta la mesa tenía su forma de dejarme afuera. Mamá, dije, intentando mantener la calma, ¿de verdad me vas a presentar como alguien que hace trabajo de oficina? Ella dobló una servilleta que ni siquiera estaba chueca. Emily, eres muy dramática. A nadie le importa lo que haces. Solo necesitan saber que tienes trabajo. Tu hermano es el que está formando una familia aquí. No lo compliques. En la sala, mi papá estaba sentado en su sillón, con el periódico abierto, clavado en la sección de deportes. Como si mientras no mirara, no tuviera que participar. Me acordé de cuando tenía 8 años y le pregunté por qué mi mamá nunca hablaba de mis trofeos del concurso de ortografía. Me dio unas palmaditas en la rodilla sin despegar la vista de la tele y dijo:
Tu mamá se emociona, déjala hablar. 30 segundos después, ella entró hablando de nuevo sobre el brazo de pitcher de mi hermano. Y el recuerdo se mezcló con el presente, como si fuera una hoja encima de otra. El timbre sonó y la casa cambió de inmediato, como si todos entraran en modo actuación. La primera en entrar fue la prometida de mi hermano. Megan, alta, cálida, con una sonrisa abierta de esas que te hacen soltar el aire sin darte cuenta. Saludó a mi mamá, besó la mejilla de mi hermano y luego se acercó a mí con la mano extendida. Tú debes ser Emily. Me ha contado mucho de ti. Vives en Chicago, ¿verdad? ¿A qué te dedicas allá? Por un segundo eléctrico, sentí la respuesta en la lengua. La verdad. Las cortes. Las noches en la redacción. Pero antes de que pudiera hablar, mi mamá apareció a mi lado como si la hubieran llamado. Sus uñas me rozaron el brazo, lo suficiente para apretar. Emily solo trabaja en una oficina administrativa en el centro, dijo. Nada importante. Ahora déjame ver ese anillo. Y sin dejar que respondiera, se llevó a Megan del brazo hacia la cocina, hablando dulce, admirando el anillo como si fuera un trofeo. Megan volteó a verme una vez por encima del hombro, con una mirada curiosa, como si sintiera que algo en lo que dijo mi mamá no encajaba conmigo. El segundo timbre llegó justo a tiempo. Mi hermano se enderezó. Mi mamá alisó su blusa y abrió la puerta con esa sonrisa que guarda solo para visitas importantes. Entraron el juez y su esposa. Él era más alto de lo que se veía en el tribunal. Cabello canoso, mirada firme, tranquila. Su esposa Diane tenía esa presencia serena de alguien que ha pasado toda la vida siendo la señora D, pero sin perderse a sí misma. Mi mamá se lanzó de inmediato. ¡Qué honor tenerlos aquí! Bienvenidos a nuestra casa. Él es nuestro hijo Ryan. Le puso ambas manos en los hombros a mi hermano como si lo estuviera presentando a un premio. Ryan estrechó la mano del juez con su encanto fácil de siempre. Yo vi cómo el juez lo evaluó, educado, neutral, sin emoción. Luego mi mamá giró hacia mí. Su voz cambió apenas, más ligera, más rápida. Y ella es nuestra hija Emily. Trabaja en una oficina en Chicago, siempre ocupada, pero nada complicado. El juez me dio la mano. Su palma era cálida, firme. Pero sus ojos se quedaron en mi cara, un segundo de más. Carter, dijo lento. Emily Carter. Ahí vi otra vez esa expresión. La misma que había visto en la corte, cuando algo no encaja con el expediente en la cabeza de alguien. Mi mamá se rió demasiado fuerte. Han tenido un viaje larguísimo. Vamos a sentarnos. Y nos separó con una sonrisa, llevándolo hacia la mesa. Pero antes de que llegara, el juez volteó otra vez a mirarme. No como alguien que cree que me conoce, sino como alguien que está revisando un archivo. La cena empezó con mi mamá en control total. Servía vino, rellenaba pan y hablaba sin parar de los supuestos logros de mi hermano. Siempre nos cuenta de las cuentas grandes que maneja. Mi papá, desde su sillón, no dijo nada. Solo se movió un poco hacia su lugar al extremo de la mesa y siguió cortando su carne como si nada pasara. Cada vez que yo intentaba hablar, aunque fuera algo simple. La ensalada está muy buena, mamá. El puerco quedó perfecto. Mi mamá metía algo nuevo para sacarme de la conversación. Emily, ¿puedes traer más hielo? Emily, ve a ver los panes. ¿Por qué no revisas si ya está el café? El juez se daba cuenta de todo. Su esposa también. Vi a Diane notar cómo mi mamá desviaba cualquier cosa que se acercara a mí. Y cuando Megan volvió a intentar. Entonces, Emily, ¿te gusta vivir en la ciudad? Yo apenas empecé. Sí, me encanta Chicago. Mi oficina está cerca. Y mi mamá me cortó encima. Hablando de ciudades, ¿les dijimos que Ryan quizá vaya a Dallas por una conferencia? Mis palabras se quedaron a medias. La mirada del juez se afiló un poco más. Diane dejó el tenedor en el plato con un clic suave. El ruido de la mesa siguió, pero algo debajo ya había cambiado.
Lo sentía en la forma en que el juez empezó a hacer preguntas más directas sobre mí, y en cómo la risa de mi mamá se volvía cada vez más delgada cuando las esquivaba. Toda la noche empezó a sentirse como la prueba de la repisa, pero con testigos. El cambio real llegó cuando el juez levantó su copa y la tocó con el cuchillo. El sonido cortó la historia de mi mamá sobre las ventas de Ryan y hizo que todos voltearan. Si me permiten, dijo, me gustaría decir unas palabras. Mi mamá casi brilló de felicidad. Esto era justo lo que quería desde que puso los lugares en la mesa. Claro, sería un honor, dijo. Él se levantó, se acomodó el saco con esa calma de alguien acostumbrado a mandar en una sala, y empezó a hablar de familia, de carácter, y de lo que significa confiar en las personas con las que vas a compartir tu vida. Primero miró a Megan. Le dijo que tenía un don para ver a la gente con claridad. Luego a mi hermano. Creo en las segundas impresiones tanto como en las primeras. Esta cena es para conocernos de verdad. Ryan sonrió como si hubiera pasado un examen. La mano de mi mamá encontró la de mi papá debajo de la mesa. Él se quedó rígido, dejándola apretarle los dedos como siempre hacía cuando ella quería que apoyara. Entonces el juez empezó a caminar despacio alrededor de la mesa mientras hablaba, como en el tribunal, mirando a cada quien. Cuando llegó a mi lado, se detuvo. Se giró hacia mí por completo. Y dejó el silencio estirarse lo suficiente como para que todos lo siguieran con la mirada. Tengo que decir, repitió, que me sorprende verte aquí. Mi mamá se metió rápido, con su voz dulce de siempre. Oh, Emily es muy reservada, pero está muy feliz por su hermano. Todos estamos muy felices. El juez ni siquiera la volteó a ver. Siguió con la mirada fija en mí. ¿Tú quién eres para ellos exactamente?, preguntó. No fue grosero. Pero sí directo, como alguien que ya conoce la forma de la respuesta, y solo quiere que tú la completes. Mi corazón golpeaba el pecho. Por un segundo pensé en hacer lo que mi mamá quería, encogerme, sonreír, repetir lo de la oficina y dejar pasar todo. Pero me acordé de cómo me dijo Miss Carter en aquel pasillo del tribunal. Me acordé de los artículos con mi nombre en la redacción. Y de cómo mi nombre nunca aparece en la boca de mi mamá cuando habla de mí en redes. Y me escuché decir: soy su hija y la hermana de Ryan. Y soy reportera de investigación en el Chicago Herald. El silencio que siguió no fue el típico silencio incómodo. Fue pesado. Denso. La silla de mi mamá se movió apenas. Ay, bueno, dijo con una risa falsa, Emily escribe algunas cosas, pero en realidad solo trabaja en una oficina. El juez por fin la volteó a ver. Sin expresión. De ese tipo de mirada que dice todo sin decir nada. Señora Carter, dijo, ahora hablando conmigo pero respondiéndole a ella, su serie sobre los tiroteos policíacos en Southport fue de lo más importante que he leído en mi sala. Su trabajo fue citado en 3 documentos de mi caso. Vi cómo la cara de mi mamá se quebraba, como hielo delgado. Diane inhaló fuerte. Megan nos miró a todos, sorprendida. Mi papá nos dijo que su hija trabajaba en oficina, dijo Diane, lenta, seria. Nada de investigaciones en primera plana. Mi mamá apretó la servilleta. Yo no quería hacer un escándalo. Emily no le gusta la atención, no quería presionarla. Megan volteó directo a mi hermano. ¿Eso es verdad?, preguntó. Nunca me dijiste que tu hermana era esa Emily Carter, la que leímos en clase. En mi programa de enfermería hablamos de ese caso por ella. Mi hermano tragó saliva. Mamá no quería drama, dijo bajito. El juez lo miró. El drama es mentir y luego vivir con las consecuencias, hijo. Esto solo es la verdad. Luego bajó la mirada por la mesa. Y ya que estamos aclarando cosas, ¿cuál es exactamente tu puesto en el concesionario, Ryan? Mi hermano parpadeó. Ventas, dijo. Mi mamá se lanzó de inmediato. Es gerente, casi director. Todos dependen de él. Como si decirlo fuerte lo volviera real. Ryan no levantó la vista del plato. Dilo, dijo Megan en voz baja. El título que aparece en tu recibo de pago. Toda la cara de mi mamá se tensó. Ryan susurró, no seas desagradecido.
El juez levantó una mano, ese gesto tranquilo de tribunal que hace que todos se callen de inmediato. Déjalo responder, Ryan dijo. Mi hermano soltó el aire como alguien que por fin deja caer una mentira demasiado pesada. Soy asesor de ventas senior, dijo. No manejo a nadie. Lo único que dirijo es a dónde firman. El cuarto se hundió en un silencio todavía más denso. Megan se levantó despacio, empujando la silla con calma, doblando la servilleta con cuidado. Necesito aire, dijo. Mi hermano intentó alcanzarla. Megan, espera. No es nada. Mi mamá solo le gusta que las cosas suenen mejor. Ella se soltó. Que suenen mejor, repitió. O que reescriba la realidad. Porque hay diferencia. Y si tú dejaste que borrara a tu hermana y que les mintiera a mis papás sobre los dos, necesito entender qué dice eso de ti. Megan, intervino mi mamá, ya con lágrimas en los ojos. Yo solo hice lo que haría cualquier madre. Quería que vieran lo mejor de nuestra familia. Diane se levantó. La silla raspó el piso. No, dijo firme. Cualquier madre puede exagerar. Pero tú borraste a una hija para inflar a un hijo, y luego esperaste que ella te ayudara. Eso no es amor. Eso es control. Mi papá por fin habló, con la voz quebrada. Ella tiene razón, susurró. Todos lo voltearon a ver, como si fuera un mueble que de repente habló. Linda, le dijo a mi mamá, te pasaste. Las lágrimas de mi mamá ya no eran solo actuación. Eran miedo también, miedo real de perder la historia que había construido por años. Lo hice por ti, Ryan dijo. Quería que tuvieras una buena vida, oportunidades. ¿Quién va a querer entrar a una familia donde la hija causa problemas y el hijo vende carros? Megan soltó una risa que fue mitad llanto. ¿De verdad pensaste que un juez federal y una enfermera no iban a poder con la idea de que tu hija hace periodismo serio y tu hijo trabaja honestamente? El juez sacó una tarjeta del saco. Caminó hacia mí y la dejó junto a mi plato. Si alguna vez necesitas una referencia para un panel o una beca, dijo, aquí tienes mi número, señorita Carter. En ese momento, el mundo de mi mamá finalmente se inclinó. El hombre que ella tanto quería impresionar no estaba viendo al hijo perfecto. Estaba viendo a la hija que ella había intentado borrar. Megan se enderezó, se secó las lágrimas y miró a mi hermano. Yo no puedo casarme en esto, no, así dijo. No, a menos que esto cambie de verdad. Se quitó el anillo y lo dejó con cuidado sobre la mesa frente a él. El grito de mi mamá rompió todo el cuarto. No puedes hacer esto, lloró. No puedes arruinarle la vida porque su hermana quiso un momento de protagonismo. Me levanté despacio, acomodando la servilleta junto al plato con una calma intencional. Yo no quería el protagonismo, dije. Quería un lugar en la mesa de mi propia familia sin tener que mentir sobre quién soy. El juez y Diane se dirigieron a la entrada. Megan lo siguió, pero antes se detuvo y volteó a verme. Gracias por decir la verdad, dijo. Mi hermano me miró con los ojos desorbitados. Acabas de destruir todo, dijo, con la voz quebrada. No respondí. Solo dejé de ayudarle a mamá a destruirme a mí. Luego miré a mi mamá. Te quiero, pero esta es la última vez que me hago pequeña para que tú te sientas grande. Si quieres que siga en tu vida, va a ser como soy. No como la versión que a ti te conviene. Ella se estremeció, como si las palabras le hubieran pegado físicamente. Mi papá bajó la cabeza. El juez sostuvo la puerta para su esposa y para la que ahora ya no sería su futura nuera. Yo tomé mi saco del respaldo de la silla y salí de la casa donde crecí sin esperar a que nadie me llamara de vuelta. El camino de regreso a Chicago esa noche fue un silencio rarísimo. No ese silencio vacío después de una comida familiar donde sonríes, aguantas y luego te duele la cabeza. Era otro tipo de silencio. El que queda cuando algo finalmente se derrumba, y ya no tiene derecho a seguir de pie. Aún se veía la forma de lo que fue, pero el aire se sentía más ligero. Conduciendo por la autopista, me temblaban las manos. Toda la adrenalina que había contenido en la mesa por fin encontró salida. No prendí la radio. Repetí todo en mi cabeza. La cara de Megan cuando entendió quién era yo.
La voz del juez, tranquila pero firme. La forma en que mi papá por fin le dijo a mi mamá que se había pasado. Llegué a mi edificio cerca de la medianoche. Estacioné, subí a mi departamento y dejé la bolsa sin revisar el celular. Lo dejé boca abajo en la cocina hasta la mañana. Cuando hubo café, y luz, y suficiente calma para voltearlo. 12 mensajes sin leer. Mi mamá, en ráfaga desde la noche. Has destruido el futuro de tu hermano. Megan se fue con ellos. El juez nunca nos va a perdonar. Espero que tu carrera te abrace cuando estés sola. Mi hermano, más desordenado. ¿De verdad no podías decir que trabajas en una oficina? Era solo una cena. Mamá no ha dejado de llorar. Y uno final, el que dolió más de lo que quería admitir. Siempre tienes que hacerlo todo sobre ti. Mi papá había mandado uno al amanecer. Perdón, Solo eso. 3 palabras más de las que le había escuchado en persona en toda mi vida. Entonces llegó un mensaje de un número que no conocía, con código de área de mi pueblo. Hola, Emily. Soy Megan. De verdad perdón por lo de anoche. No tenía idea de lo que tu mamá les había dicho a mis papás sobre ti. Si quieres, me gustaría verte para un café cuando vuelva a la ciudad. Quiero escuchar tu versión sin filtros. Me quedé viendo ese mensaje un buen rato. Fue como si algo en el pecho se aflojara por primera vez en horas. Nos vimos 2 semanas después en una cafetería cerca de mi oficina. Llegó en jeans, sudadera y el cabello recogido de forma sencilla, nada que ver con la mujer impecable de la cena. Gracias por venir, dijo, abrazando su taza. Mi mamá les dijo a tus papás que yo estaba mal de la cabeza. ¿Sabías eso? Le solté directo. Hizo una mueca. Insinuó que tenías problemas, que no eras cercana a la familia, que la ciudad te había cambiado y que era mejor no tocar temas complicados contigo. Mi papá esperaba una versión de mi frágil o inestable en esa mesa. En cambio, vio a la misma reportera de la que había leído artículos frente a sus ayudantes. Ryan después admitió que sabía de las mentiras. No todos los detalles, pero sí la idea general. Y solo dijo, así es mi mamá. Dejé que eso cayera. Esa frase le dije es la forma en que el maltrato se queda pegado en las familias. Así es ella. Es el encogimiento de hombros más peligroso del mundo. Megan asintió, con los ojos brillosos. No digo que Ryan sea una mala persona, dijo. Pero ha dejado que tu mamá se esconda detrás de él por años, y ha permitido que tú pagues el precio. Le pregunté si de verdad había terminado el compromiso. Bajó la mirada. Le dije que lo consideraría si hace trabajo real. Terapia, límites, asumir su parte. Pero también le dije que no me voy a casar con alguien que no pueda enfrentar a su mamá sin pedirte a ti que mientas por él. Un mes después, Ryan me llamó él mismo. La voz le salía cansada. Estoy empezando terapia, dijo. No sé qué estoy haciendo, pero sé que ya no puedo seguir fingiendo que mamá no es un problema. Se disculpó como pudo. Sin discurso bonito. Más bien en pedazos. Por haberse reído cuando ella minimizaba mi trabajo. Por no haberle dicho la verdad a Megan. Por haber estado en esa mesa mirándome más a mí con enojo, que a las mentiras que acababan de destruirle la vida. Mi mamá hizo lo de siempre al principio. Se quedó en silencio. 6 semanas sin mensajes cargados de culpa. Sin indirectas. Sin textos familiares pasivo-agresivos. Solo un silencio de Maple Grove que no era provocado por mí, y por primera vez no se sentía como castigo. Se sentía como un sistema que por fin se apagó para reiniciarse. El primer quiebre llegó con un mensaje corto. Te extraño. Sin reproches. Sin condiciones. Esperé un día. Y contesté. Yo también te extraño. Pero le dejé claro algo. No voy a regresar a tu casa bajo las reglas de antes. Si quieres que esté ahí, tiene que ser como tu hija, la reportera. No como la hija invisible de oficina que te inventaste. No respondió de inmediato. Mientras tanto, la vida siguió. Cubrí otro caso en el trabajo. Volví a cenar en casa del juez,
con él y Diane, cuando nos invitaron a lo que llamaron una cena de familia para empezar de nuevo. Megan también fue. Pero ya no como la prometida de Ryan, sino como ella misma. Nos sentamos en una mesa redonda en la cocina. Sin cabecera, sin lugares asignados. Diane me pasó la ensalada y en algún momento me dijo: Emily, en esta casa nunca tienes que fingir ser alguien que no eres. Esa frase me pegó más fuerte que muchas sentencias que he leído en tribunales. Algo tan simple, y tan opuesto a todo lo que había vivido. Unos 3 meses después, mi mamá me llamó un martes en la tarde mientras yo revisaba documentos en mi escritorio. Me quedé viendo su nombre vibrar en la pantalla, y contesté: Mamá. Hubo un suspiro largo. Luego una voz más pequeña de la que le había escuchado nunca. No sé cómo hacer esto, dijo. Pero tu papá dice que tengo que empezar con la verdad. Quería que esa noche pareciera una familia digna para los demás. Y tenía miedo de que, si veían quién eres tú realmente, pensaran menos de nosotros. Se me salió todo al revés. Me quedé en silencio. Dejándola ahí, con sus palabras. Finalmente dijo: Perdón por mentir sobre ti. Perdón por pedirte que te escondieras. No entiendo tu mundo, pero debí pedirte que me lo explicaras en lugar de fingir que no importaba. No fue la gran disculpa pública que una parte de mí había imaginado. No fue perfecta. No fue teatral. Pero fue una grieta en la pared que yo pensé que nunca se iba a mover. Le dije: No voy a volver a hacerme pequeña. Pero si estás dispuesta a aprender una forma nueva de ser mi mamá, yo estoy dispuesta a intentarlo. Unas semanas después regresé a Maple Grove por primera vez desde aquella cena desastrosa. Un sábado cualquiera. Sin evento, sin drama. Mi papá me recibió en el porche y me dio un abrazo incómodo que duró un poco más de lo normal. Cuando entré, lo primero que vi fue la repisa. Seguían las 6 fotos, pero esta vez mi foto de niña ya no estaba escondida detrás de la planta. Estaba al frente, junto a la foto más reciente de Ryan. La planta estaba movida a un lado, chueca, como si mi mamá no hubiera sabido exactamente qué hacer con ella. Me quedé mirando ese cambio sencillo. Y entendí algo claro. Era lo más cerca que ella podía llegar, por ahora, a pararse frente a un juez y decir: Me equivoqué. Más tarde esa noche, mientras comíamos pastel de carne en la mesa de la cocina, mi mamá me preguntó: Oye, ¿cómo pasa una historia tuya de ser solo una idea en tu cabeza hasta salir en primera plana? Era una pregunta sencilla, de esas que cualquier papá o mamá suelta sin pensar en la cena. Para mí, le dije, es como si se abriera una puerta, paso a paso. Y esta vez ella escuchó. Sin cambiar el tema. Sin meter a Ryan en la conversación. Sin hacer como si mi trabajo fuera un hobby bonito. Y aquí es lo que quiero que te quedes de todo esto. Si alguna vez has estado en una mesa donde tu propia familia te trata como si fueras un extra en su historia, tienes que saber algo. El amor que te obliga a hacerte pequeño no es amor. Es control. Si alguien necesita que mientas sobre quién eres para sentirse cómodo contigo, no te está protegiendo a ti, está protegiendo la historia que quiere contar de sí mismo. La noche en que ese juez me preguntó quién era yo dentro de mi propia familia, pensé que si respondía con la verdad tal vez perdería a mi mamá para siempre. Pero lo que realmente perdí no fue a ella. Lo que perdí fue el papel que me había asignado, la hija invisible que se queda callada para que el hijo de oro brille. Y entendí algo importante: los papeles se pueden reescribir. Los límites no son muros, son puertas. Y tú decides quién entra. Si hoy estás en una mesa donde para pertenecer tienes que encogerte, pregúntate quién te enseñó que ese era el precio de ser parte, y si realmente se han ganado ese poder sobre ti. Y si pudieras decirle una sola frase a la persona que te hizo sentir pequeño, ¿qué le dirías? Escríbelo, aunque nunca lo escuchen. Porque la primera persona que necesita saber que ya no vas a encogerte, eres tú.